y lo hemos titulado como la oración de Jabes, respaldados por Cristo. La oración de Jabes es muy sencilla, primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10, ¿verdad? Y esta es la oración que él hace: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y termina diciendo de una forma gloriosa: y Dios le concedió lo que pidió. Quiero hablarte sobre el respaldo de Dios. Todos nosotros en esta vida nacemos con un propósito, y es ser una viva alabanza a nuestro Dios. Tú y yo nacimos con el propósito de que Dios se glorifique en nuestras vidas. Por eso tanta diversidad. Por eso hay amarillos, rojos, verdes, colorados. Por eso hay todo tipo de estatus social, ¿verdad? El que tiene, el que no tiene, el que tiene más y el que tiene muchísimo. Pero en todos y por todos el nombre de Cristo debe de ser glorificado. Fue lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Nos vino a enseñar que se puede vivir sin pecado. Nos vino a enseñar que se tiene que vivir esta vida bajo el propósito eterno de Dios. Jesús nació en carne como todos nosotros, de una forma milagrosa, porque fue concebido sin varón, amén, pero depositado en una mujer. Pero de ahí en fuera, usted y Cristo tuvieron las mismas alternativas de vida. Se enfrentaron a lo mismo: a tener hambre, a tener frío, a tener sueño. Amén o no amén. Se enfrentaron a cuidado de padres, y quizá al no tenerlos, porque también se les perdió. Se enfrentó Jesús a su vida a ser asesinado, cuando tuvieron que morir tantos niños por la vida de Cristo. Amén o no amén. Entonces Jesús también pasó como tú y como yo, quizá por una gripa, pero él era una muerte más declarada. Si lo encontraban, lo mataban a filo de espada. Amén o no amén. Tiene que vivir una vida complicada. Quizá un padre que tiene que recibir a Miriam, su madre de Jesús, la tiene que recibir obligado por un ángel, porque la Biblia dice que bajó un ángel y le dijo: la mujer que tiene, recíbela, porque el fruto de su vientre santo es. ¿Sí o no? Entonces ahí hubo como una pequeña discordia. Supongamos o digamos que José la tomó por el lado amable y nunca más hizo ningún reproche a esta mujer, pero nunca más se habla de él en la palabra de Dios. No se dice ni en qué edad murió, ni qué hizo de su vida, sino todo se empieza a enfocar a la vida de Cristo. Y qué bueno que es así, porque el evangelio es por Cristo. Amén. Jesús crece, pasa una adolescencia y llega a una edad, a sus 30 años de edad. Usted, algunos de los que estamos aquí, ya estamos en esa edad o ya pasamos esa edad. Amén. Y en la fuerza de su juventud, cuando crees que te comes el mundo a puños, cuando crees que tienes toda la fuerza, Jesús tenía un objetivo: cumplir el propósito de Dios en la tierra, cumplir el por qué Cristo tenía que venir a esta tierra. Y empieza, y dice la Biblia, y Jesús cumple 30 años y empieza su ministerio. ¿Sí o no? ¿Sí lo has leído alguna vez? Jesús empieza su ministerio. Y empieza en unas bodas.
y convierte el agua en vino, y después de eso va y busca a sus discípulos. Pero la parte central del Evangelio es ver cómo Cristo nace en tierra, no se aferra a la porción del siendo Dios como cosa que aferrarse, sino que empieza a hacer y vivir la voluntad de Dios. Desea un canto de corte evangelístico, recordándolo hace unos momentos, dice: es de sabios no aferrarse a cosas que no puedes detener. Es decir, ese canto hablaba de un evangelista que fue a las selvas de Honduras y lo asesinaron. Aquel joven tenía una promesa de vida, pero aquella canción que le cantan en honor, esa alabanza, dice: es de sabios no aferrarte a las cosas que no puedes sostener. ¿Cuántos de ustedes pueden sostener una casa y cuánto tiempo? Y ya que partieron delante del Señor, ¿cuánto tiempo la pueden sostener? ¿Cómo aferrarnos a una vida, verdad, sin pensar en la eternidad de Cristo? Sin pensar en lo que Dios, a lo cual a ti y a mí nos ha llamado. Él nunca dijo: hijo, estaré contigo de aquí a que te mueras, y ya que te moriste, pues se acabó. Gracias por participar. Lo bueno lo juzgaré, lo malo, pero pues se acabó. No, Él te dice: yo quiero que tengas vida y que la tengas eterna. Quiero que puedas dirigir tu vida a favor de mi voluntad. Que en esta tierra puedas empezar a direccionar tu camino a lo eterno. Y mire quién se lo está diciendo, hermano. Se lo está diciendo un escuincle parado en un púlpito. Usted podría decir: bueno, pastor, platíqueme eso 20 años después, y me dice qué piensa. Mejor le digo lo que pienso hoy y lo que estoy viviendo el día de hoy. Porque si yo voy a buscar el respaldo de Dios para mi vida, es para un impacto eterno. No es para que Dios empiece a resolver mi vida y tener una buena vejez. Si yo estoy pidiendo el respaldo de Dios a mi vida, es porque voy a necesitar ese respaldo. Tú y yo necesitamos ser respaldados por Dios. Pero ¿qué es lo que respaldará Dios? ¿Respaldará tu vida, tus propósitos, tus sueños, o su voluntad, como lo hizo con Jesús? Porque el Padre respaldó cada palabra que dijo Cristo, no porque naciera de Cristo, sino Cristo en su honestidad dice: yo únicamente les he venido a decir lo que el Padre me dijo que les dijera. No he añadido algo más, no te he revelado nada más, solamente lo que el Padre me ha dicho que te diga, eso ha salido de mi boca, y no son mis palabras, sino que son del Padre. ¿Amén o no amén? Isaías 41, versículo 8. Yo quiero que veas de dónde nace el respaldo de Dios. Amén. Porque Jabes le dice al Señor: si tu mano fuese sobre mí. ¿Ya lo tiene? Pero tú, Israel, diga conmigo esta frase: siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Qué es lo que va a respaldar Dios? ¿Qué es lo que va a respaldar Dios? ¿Tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu casa?
o el servicio a Él. Porque Dios empieza a hablar a Israel y le empieza a decir: Israel, mi siervo eres tú. El llamado al respaldo de Dios no es porque seamos una cara bonita, porque si fuera por eso nos equivocamos, algunos. Es decir, que Dios respaldará, o todo el respaldo de Dios se basa en su llamado. Todo el respaldo de Dios se basa en el llamado en el cual tú fuiste escogido, elegido. ¿Quieres que tu casa sea respaldada por Dios? ¿Cuántos quieren que su casa sea respaldada por Dios? Vive el llamado de Dios. Dios no respalda otra cosa más que su llamado. Pregúntenle a todos los siervos, como aquel profeta que, pudiendo irse en lancha a Nínive, quiso irse en pez. Pablo, que no era el tiempo en que él tuviera que viajar a Roma, tuvo que ser encarcelado, mandado en barquito, el barquito naufraga, lo muerde una serpiente. ¿Y qué estaba respaldando Dios? ¿La vida de Pablo por ser Pablo, o el llamado de Pablo en Cristo? Porque Dios empieza a respaldar a Pablo y lo muerde una serpiente mortal, dice la Biblia, y todos dijeron: híjoles, vayan haciendo el hoyo. Ya lo picó esta serpiente este hombre, pobre hombre. Y Pablo, como si nada: no se preocupen, yo tengo que llegar a Roma. ¿Qué estaba respaldando Dios? ¿El llamado o a Pablo? Porque yo quiero decirle una cosa, amado. He tenido en mi vida que vivir cosas difíciles, muy difíciles y exageradamente difíciles, y unas muy sencillas. Pero aquellas cosas sencillas, ya sé que yo me las busqué. Pero aquellas cosas difíciles, muy difíciles y exageradamente difíciles, la única forma en que he podido con ellas es por el respaldo de Dios en mi vida. Ni una más, ninguna otra forma. Ni es porque sea sabio, ni es porque sea yo muy inteligente, ni porque esté alto, guapo, güero, de ojo azul. Yo no sé cómo se ve en la pantalla, pero yo así me veo. Pero el respaldo que yo he tenido de Dios en aquellas cosas difíciles, donde he tenido que doblar mis rodillas y decirle: Señor, te necesito en esto, ha sido no por mi gusto, sino ha sido por su llamado. Porque si fuera por mi gusto, hermano, y yo no sé cómo estaríamos. Estaríamos muy mal. Eso sí se lo aseguro. Pero no ha sido mi gusto, ha sido el llamado de Dios. Y lo que Dios está respaldando en mi vida no es mi gusto, sino el llamado de Dios. Y lo mismo pasó con Jabes. Y lo mismo ha pasado con cada siervo que usted puede ver en Hebreos capítulo 11. Toda persona que Dios ha llamado, cuando Dios rescata a Gedeón, cuando Dios llama a cada juez en la Biblia, Dios lo que está respaldando es el llamado de Dios, no la vida del siervo. Tenemos que estar conscientes del llamado de Dios para empezar a ser respaldados en nuestra vida. Si tú quieres ser respaldado en tus deseos, en tus anhelos, bueno, la palabra de Dios dice: varón, del fruto de tus manos, ¿verdad?, trabajarás, y del sudor de tu frente
y pues échele ganas. Esfuércese mucho. Trabájele duro. Hard work, dedication. Trabajo duro y dedicación. Échele fuercitas. Pero si usted lo que busca es el respaldo de Dios, métase al llamado de Dios. Y viva el llamado de Dios. ¿Y qué cree que pasa con ese llamado? Es un llamado sobrenatural. No es algo que Dios te ha mandado a hacer que puedes hacer. Es algo que Dios te ha mandado a hacer que Él sabe que no puedes hacer. Porque Él sabe que lo necesitarás a Él. ¿Está conmigo? Ya lo perdí. Verso 10 de Isaías 41. Y empieza Dios con su palabra a respaldar el llamado de Israel. Amén. Y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Yo quiero que entendamos muy bien este pasaje, porque en mi vida como cristiano me he dado cuenta, amado, de un grave error. Cuando tú no vives el llamado de Dios, pero sí quieres el respaldo de Dios, empezamos a hacer cada tipo de oración. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Señor, haz justicia entre nosotros. Que salga quién es el bueno. Que entre el malo y malote, a ver quién es más malo, y que se note, y que tu justicia, y que se enferme, bueno, y hasta que se muera. Porque la realidad, amados hermanos, es que cuando nosotros queremos el respaldo por nuestros propósitos, tomamos una vida muy personal entre Dios y nosotros. Y cuando las cosas no nos empiezan a salir como nosotros queremos, empezamos a creer o pensar que Dios no está con nosotros. Nos empezamos a imaginar que Dios nos ha abandonado. Amén o no amén. ¿Te ha pasado o no? A veces sentimos que, Señor, y si es por aquí o es por allá, ¿qué hago, Señor? Mira estos malvados lo que me están haciendo. Ve delante de tu siervo y defiéndeme. Yo he escuchado entre pastores, he escuchado, hermanos, lo he visto, y en algún tiempo pensaba yo así, hasta que me di cuenta que eso y la brujería era lo mismo. Andarse maldiciendo entre hijos de Dios. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de que y que Dios haga justicia entre nosotros dos, y a ver a quién Dios respalda. Eso y la brujería es igualito, trabajan igual. Y me di cuenta en Dios que lo que Dios va a respaldar en mi vida no es mi capricho, sino su llamado. Oiga, pastor, fíjese que tal persona que es bien malo oró y sanó, pero después salió que es más malo que el cáncer. No sé si me doy a entender o quiero que sea más específico. Yo creo que sí, ¿verdad? Pastor, fíjese que fulanito de tal me dio una palabra que Dios cumplió, pero después fulanito de tal, ¿verdad?, está maldiciendo la iglesia. ¿Qué está respaldando Dios? ¿A la persona o el llamado de Dios? Dios respaldará su llamado.
Por eso entraremos en muchos conflictos como iglesia. Mientras nosotros pongamos nuestros propósitos en la casa de Dios, no va a pasar nada. No sucederá nada. Y los propósitos de Dios no se cumplirán jamás en una iglesia que busca sus propios propósitos. Porque lo que Dios respaldará en una iglesia es el llamado de Dios a la iglesia. Lo que Dios respaldaba en los apóstoles era el llamado de Dios. Cuando Pablo fue llamado a la presencia de Dios, tuvo que llamar a un hombre, dice la Biblia, para que orase por él. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben el nombre de aquella persona que oró por Pablo? Ananías. Pero un Ananías que se levanta y ora por Pablo, amén, y Pablo recibe la vista y recibe el milagro de Dios, ¿sí o no? Más adelantito te vas a encontrar que un Ananías y Zafira son muertos por el Espíritu Santo porque sustraen del precio de una ofrenda que respalda a Dios. El llamado o las vidas que va a respaldar Dios. Mire, amado, padres, por favor, pónganme atención aquí. ¿Qué va a respaldar Dios? ¿Los caprichos de tu hijo o el llamado que Dios tiene para tu hijo? Porque como padres nos preocupamos por nuestros hijos. Señor, ¿qué será de mi hijo? Señor, ¿qué será de mi hija? Señor, ¿qué será de su entorno? Estoy preocupado por su salvación. Estoy preocupado por el que él debe de tener temor a ti. En la velada de oración que de este mes de junio decía una parte maravillosa que hice mucho hincapié en Lago, y decía que guardan en aquellos que guardan el pacto eterno. Y yo les empezaba a decir a los hermanos, yo creo que tengo autoridad para orar esto, porque mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, mi padre fue pastor y hoy yo soy pastor. 4 generaciones que están guardando y conservando un pacto de llamado entre Dios y nosotros. Y nosotros preocupados por si nuestros hijos van a ser cristianos o no. No poder, que tu hijo no pueda guardar el pacto de hijo de Dios. No quiero saber de un llamado. ¿Por qué ese temor? Porque has fomentado en tu hijo más tus propósitos que los propósitos de Dios. Y entonces tu hijo entenderá, mis propósitos son importantes. Y no caigamos en un religiosismo, amados. No caigamos en aquellas personas con poco criterio que dicen que el fútbol es del diablo, que ver televisión es del diablo. Eso es ignorancia, hermanos. El fútbol es un deporte, no es diablo. Sencillo. La televisión es arte. Hay cosas muy malas, hay cosas muy buenas. Yo recuerdo a predicadores decir la caja del diablo y luego ellos saliendo en esa caja. Es ignorancia nada más. Porque se meten en problemas, se meten en cuestiones de ética y de moral que no tienen que meterse más que en el evangelio. Amén o no amén. Yo no te estoy hablando de deportes, yo no te estoy hablando de que si tu hijo tiene una inclinación a un deporte y lo quieres apoyar, gloria a Dios. Pero si ese deporte se empieza a inmiscuir en lo que es el propósito de Dios tuyo y de tu hijo, hay problemas. Porque lo que Dios va a respaldar es su llamado, no tus propósitos. Encontremos la mano de empuje. Encontremos la mano de Dios
encontremos el respaldo de Dios en empuje, en el llamado. Mire esto, bendito. En el versículo 10 y 11, Dios está haciendo una promesa por su palabra. Diga conmigo, por su palabra. Y la palabra de Dios es fiel. Y Dios le está diciendo al varón y al siervo de Dios: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, diga conmigo, yo te esfuerzo. ¿Cuándo vas a necesitar que Dios te esfuerce? Cuando te estés desmayando. ¿Cuándo vas a necesitar que Dios esté contigo? Cuando tengas temor. Eso se le llama respaldo. Señor, tengo miedo, ¿vas conmigo? Sí, hijo. Está bien tener miedo. Está bien sentirte que te desmayas, pero sabiendo una cosa, que Dios va contigo. Eso es respaldo. Eso es reconocer. Sigue diciendo este hombre, sigue diciendo Dios a su pueblo: yo te ayudaré cuando siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y empieza a conflictuar el llamado de Dios con los que no creen en el llamado de Dios. Dice: y aquí todos los que se enojan contra ti van a ser avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. ¿Por qué? ¿Por ser tú o por el llamado? Tenemos nosotros que encontrar y sentir el empuje de Dios en nuestra vida. Sientes que te mueres: Señor, dame vida, respalda mi vida. Sientes que desmayas: Señor, esfuérzame. De eso se trata la oración de Jabes. La Biblia dice que Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos, ¿sí o no? Pero que llevaba el nombre de ¿qué? El que causa dolor. Y entonces el Lolito, ¿verdad? Eso sería en mexicano. Jabes en hebreo, o Dolores en español, ¿verdad? Él tuvo que enfrentarse toda una vida portando un nombre que su madre le pone porque lo tuvo a luz con dolor. Entonces no era una vida sencilla para él. Yo no. Yo tuve que entender que mi nombre tenía estilo, hermanos. Pero cuando me decían: ¿y tu nombre qué? ¿De dónde viene? Dice: pues no sé, mi mamá dice que oró y tiene estilo. Y como tú no te llamas igual que yo y tú eres un Juan Paco Pedro de la Mar, mi nombre me gusta. Tuve que imponer manos en una que otra ocasión. Imagínate a Jabes, que tenía por nombre el que produce dolor. Son situaciones de vida complicadas. Pero Jabes le ora a Dios y le dice: si tu mano fuese sobre mí, Señor. Por eso Jabes fue ilustre entre todos sus hermanos. Porque cuando sus hermanos decían: no, ya no puedo, ya, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, ya no puedo más. Jabes le dice: Señor, si tu mano fuese sobre mí, si tu mano me empujara, Señor, me siento desmayar, pero si tú me esfuerzas, Señor, ya no aguanto a esta persona, pero si tú me ayudas. Y entonces viene Dios y te ayuda para respaldar tu vida, para respaldar tu ministerio. Señor, no alcanzo la barda, pero si pusieras un ladrillito más. Y te dice el Señor: no te preocupes, hijo, súbase, yo lo brinco. Pero Dios no va a respaldar la pasividad. Dios no va a respaldar la pasividad, hermanos. Discúlpeme, pero el pueblo de Israel se tenía que mover por la nube.
porque se movía la nube y si no los dejaba. Pero si fuera por ellos, ahí se sentaban. Lo primero que hacen, en lugar de hacerle una fiesta a Dios, es hacer un ídolo. Porque lo que ellos querían, vamos a sentarnos, ya salimos de Egipto, asentémonos aquí. Dios jamás respaldará la pasividad. Jamás. ¿Qué va a respaldar? El llamado. Y un llamado activo. Hijo, estoy contigo, predica. Ay, Señor, ¿a quién le predico? Te párese y predique. Pero es que si predico me van a tomar de a loco. Yo te respaldo. Que vean que yo respaldo a ese loco. Dios eso es lo que va a respaldar. Pero si tú crees que tiene que el pastor hacerte un llamado y que tienen que ponerte manos y reconocerte todos y ponerte en un lugar de honor, por eso la iglesia se desmorona. Porque si sientes o crees o te imaginas que por tus vastas oraciones, pero tu poca fuerza en la iglesia, Dios respaldará tu vida, por eso te sientes desmayar. Porque Dios va al que se siente que se desmaya, lo va a esforzar para que se siga moviendo, no para que se quede quieto. Porque si Dios quisiera que se quede quieto, mejor que se desmaye y que no se mueva. De eso se trata el respaldo. Una confrontación entre tus debilidades y el poder de Dios. Así lo dice la Biblia. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Porque es rico? No, hermano, porque Dios le va a respaldar. Diga el débil, fuerte soy. ¿Porque es muy fuerte? No, porque Dios lo va a respaldar. Pero si no se confronta con su debilidad y el poder de Dios, bueno, pues así quedémonos pues. Tenemos que sentir la mano de empuje de Dios en nuestra vida. Verso 12. Ya está buscando un respaldo mayor. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muchas veces en la iglesia yo tengo una mente muy dispersa, muy activa en mi imaginación. Y muchas veces he tenido proyectos que le he contado a varios hermanos. A unos sí, a otros no. Algunos hago explícito, pero me di cuenta de algo. Muchas veces yo contaba mis proyectos y lo que esperaba hacer en la iglesia buscando algún apoyo. Pero al recibir la palabra de Dios y al recibir el respaldo de Dios, me di cuenta que al único que necesito que me diga que me va a ayudar es el que va a respaldar mi ministerio. Y ese es Dios. Y tú y yo tenemos que tener ese mismo acuerdo en nuestra mente. Tenemos que llegar a ese mismo acuerdo, ensancharnos de la misma manera. Pastor, ¿me va a respaldar? Yo no puedo hacer nada más por ti, ni algo más importante, ni algo más bueno, si Dios no está contigo. Yo necesito que Dios te lo diga a ti también. Yo necesito que en oración Dios te diga: no temas, yo te ayudo.
enfrentándote a lo que tú te tengas que enfrentar y viviendo lo que tú tengas que vivir, porque no va a haber mejor ayuda para ti que la mano de Dios sobre ti. No habrá algo mejor, hermano. Dios moverá lo que tenga que mover Dios. Dios acomodará lo que Dios tenga que acomodar. Pero es tan sencillo. Yo veo a un niño profeta en Jeremías diciendo: Señor, yo no, que soy niño. Y Dios diciéndole: cállate, no digas que eres niño, que yo voy contigo. Veo a un Moisés diciéndole: Señor, yo no, porque no soy bueno para hablar. Cállate, que yo voy contigo. Todos los que estamos aquí y todos los que escuchen esta palabra, hermanos, ciertamente habrá debilidades en tu vida. Algunos debilidades muy grandes, otros debilidades muy pequeñas. Pero al fin y al cabo esas debilidades estrechan tu mente. Y está bien. Es correcto sentirte limitado. Es correcto sentirte imposibilitado. Lo que no es correcto es que al llamado de Dios quieras ponerle tu imposibilidad. Está bien sentirte limitado, pero cuando Dios te está llamando, haz lo que no puedes hacer. Dios te está invitando a creer a su palabra. Dios te está invitando a creer en su poder. Dios te está invitando: ¿quieres ver mi gloria? Y que tú sigas diciendo y que yo siga diciendo: no, Señor, es que no vamos a poder. Entonces no veas la gloria de Dios y está bien. Quédese donde usted quiera quedarse. Muévase donde usted quiera moverse. Levántese donde usted quiera levantarse. Pero yo sí le digo algo, bendito: al llamado que Dios dio, yo quiero estar presente. Yo quiero ser parte de eso. La Biblia habla del llamado y dice: el reino de los cielos es como unas bodas. El padre prepara todo para su hijo e invita a muchos a las bodas. Pero uno le dice: discúlpame, no tengo tiempo, acabo de comprar una yuntita de bueyes, vamos a ver qué tal trabajan. Discúlpame, yo me acabo de casar, no ando pa' bodas ahorita, vengo de una. Entonces la Biblia dice: y entonces el padre se enojó y dijo: ve y traigan de las calles a todos los que quieran venir a las bodas, vístanlos, respáldenlos. Oye, vienes a una boda, vengo de trabajar, no te preocupes, ¿qué te gusta? ¿De qué te quieres vestir? Fíjate, tengo Davis Armanis, ¿no? tengo Carlo Moisés, ¿no? ¿Qué te quieres vestir? ¿De qué vestidura te quieres poner? Y la Biblia dice: y tráiganlo a fuerza. Oye, pero es que huelo mal, aquí te bañamos, órale, báñese. Pero es que no vengo vestido, vístanlo. Y que se meta a las bodas. La Biblia dice que trajeron tantos convidados, no invitados, que los que se les ocurrió: ay, como que Dios me dio un llamado, yo creo que ya es tiempo de vivirlo, ya no había lugar para él en las bodas. Discúlpeme, amado, que le hable así, pero yo sí quiero ir a las bodas, no importándome si me cueste la vida, no importándome eso. Yo creo que ya en mi vida llegó un punto de no retorno, hermano. Y en la vida de todos ustedes también.
¿Cómo sabremos del respaldo de Dios si no hay oposición? ¿Cómo sabes que Dios te está respaldando? Porque hay oposición, hermanos. ¿De qué manera vas a ver el respaldo de Dios si nadie te hace frente? Es necesario. Habrá quien te haga frente, gloria a Dios, porque también va a haber la gloria de Dios. Es una invitación más para ver la gloria de Dios. Esta semana fue de un respaldo de Dios, hermanos, maravilloso. Maravilloso. Cuando nos dicen, lo tienen que trasladar en ambulancia de Celaya a tal hospital porque no hay el aparato, no funciona. Estábamos, ¿y cuánto va a salir eso? Cuando nos ponen, era reasible, hermanos, la cantidad que cobraron. Reasible. Porque le dijimos, Señor, si tu mano fuera con nosotros, si tu mano estuviese con nosotros, señora, tiene que ir a pagar la ambulancia. ¿Cuánto es? 30 pesos. ¿Quién hace eso? ¿Quién respalda eso? ¿Y qué está respaldando? Ay, es que pobre del hermano del pastor, no se vaya a poner triste el pastor. No, hermano, Dios no está respaldando eso en mi vida. ¿Sabe qué está respaldando Dios? La vida de un siervo que se tiene que levantar. A mí cuando me dijeron, es que se está muriendo, hermano. ¿Quién lo llamó? Dios. Que Dios lo respalde. Señor, ¿qué hago? Mueve esto, haz esto, haz esto. ¿Es suficiente con eso, Señor? ¿Qué más hago? Y entonces empezamos a orar. Señor, si tú nos dieras bendición. Señor, si tú ensancharas nuestra mente porque no entendemos. No entiendo por qué, pero ensancha mi mente. Señor, respáldanos. Señor, líbranos del mal. No quiero pecar contra ti. Y vimos la mano de Dios. ¿Y sabe qué es esto? ¿Qué me dice, hermano? Me dice que si esta semana fue de aventura y las anteriores no fueron de aventura, fue porque no oré, porque no clamé, porque no estaba interesado en vivir el proyecto de Dios en mi vida. Eso es lo que me dice a mí. Porque 2 semanas que llevo diciéndole al Señor, ensánchame, 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 veo que no suben los kilos, pero sí los problemas. Y ensánchame, y cada problema que me enfrento es como si solamente lo tenga que hacer a un lado, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Porque he visto la gloria de Dios. ¿Qué me dice eso? Que si la iglesia está pasiva es porque no queremos tomar el llamado de la iglesia como iglesia. Amén o no amén. Que tenemos que tomar el llamado, primero el personal, Dios y nosotros. Tú y Dios, Señor, ¿a qué me enviaste a la iglesia? Y no dudo que Dios te diga, hijo, a hacer callo en la banca. Está bien, Señor, voy. Pero le acepto 1 o 2, hermano. El que entendió, entendió. El respaldo de Dios por su palabra. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Respaldo por la palabra, nivel profético. Pero hay un problema con el respaldo en la palabra que después le predicaré. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué te ha dicho Dios de tu vida? ¿No sabe? Pregúntele al Espíritu Santo. Que tomará de él, que tomará del Hijo y te dará esto, hijo, haga esto. Y entonces ahí es donde empieza tu conflicto entre tú y Dios. Ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero que me sirvas. Sí, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Para empezar, congréguese. Ay, Señor, fíjate que tengo tantas cosas que hacer. A mí me da risa cuando digo, hermano, ¿y por qué no fue? No, es que tuve cosas que hacer. ¿Y usted cree que yo no tengo cosas que hacer? Pero es que usted es el pastor. No, hombre, cuando me dicen eso, siento tan especial. Gloria a Dios. Entonces Dios tomará de lo suyo, tomará de su palabra y te lo hará saber. Y si es su palabra, usted tiene un respaldo inamovible. Mire, bendito, ¿usted quiere tener una vida victoriosa? Amén. Imagínese unas correas que van avanzando. Unas serán correas falsas, la jalas y se cae contigo. Eso se llama mentira. Pero habrá correas verdaderas, que usted se agarre de ellas y lo lleven de paseo. Eso se llama verdad. Usted quiere sostener una mentira, se va a caer. Porque una mentira necesita ser sostenida por otra y 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 por otra, hasta llegar al punto de que se caiga. Pero usted sostenga una verdad. Para empezar, se para solita. Y usted nada más tiene que agarrar la verdad y no soltarse de ahí. La Biblia dice que el trono de Dios, el reino de Dios es inamovible. ¿Sí o no? Porque es verdadero. Pero de Satanás dice algo contrario. De Cristo dice el que es, el que era y el que ha de venir. Amén o no amén. Pero del enemigo dice el que no es, el que no ha sido y el que nunca será. De Jesús se dice Él es la verdad. De Satanás se dice el padre de mentira. ¿Sabe por qué cae la gente en pecado? Porque no puede sostener una verdad. Así de sencillo. No sostiene la verdad y entonces toma una mentira y cae en pecado. ¿Y ya? Así de fácil y sencillo. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque no pudieron sostener la verdad de Dios. Con que se te ha dicho que no puedes comer de todo árbol que está en el reino. Y Eva, no, se me dijo que no puedo comer de ese árbol. Dios miente. Ay, sí es cierto. No pudo sostener la verdad de Dios. ¿Por qué crees que te vas a morir? ¿Por qué crees que estás enfermo? ¿Por qué por qué no crees en las promesas de Dios? Porque te es más sencillo sostener una mentira que una verdad eterna. Se lo digo con todo respeto, hermano. Con todo respeto se lo digo. Usted sostenga una verdad eterna. La Biblia habla de la fe y cuando habla de la fe dice, y aquellos
sostuvieron su fe incluso después de muertos. Y se cumplió. Amén o no amén. Se cumplió la palabra porque es una verdad inamovible. Y cuando Dios habla y te respalda por su Espíritu Santo, dice: y tomará de lo mío y te lo hará saber, para que lo sostengas. Y tomará de lo mío y os lo hará saber. Respaldo en puertas abiertas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hijo, yo te voy a bendecir. Señor, yo no veo de qué manera me vas a bendecir. Pero entonces te vas a una verdad inamovible. Señor, no tengo que saber de qué manera me vas a bendecir, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que tú preparaste para los que te aman. Solamente que tu Espíritu Santo me empiece a revelar. Que tu Espíritu Santo me empiece a decir de qué manera voy a servirte, de qué manera me voy a mover, qué tengo que decir, qué tengo que hablar. Toma de lo tuyo y muéstramelo. Puertas abiertas. Puertas abiertas para tu vida. Que Dios empiece a abrir todo tipo de puerta, dice la Biblia, porque tenemos un Dios que donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Puertas abiertas. Que Dios te empiece a respaldar bajo puertas abiertas. Que te respalde con su palabra, que te respalde con sus propósitos. El respaldo de Dios solo lo entenderás tú y su Espíritu. No esperes que nadie entienda tu respaldo. Nadie podrá. Nadie podrá, hermanos, entender el respaldo de Dios en tu vida. Eres tú y Dios. Eres tú y tu comunión con Dios. Si tú quieres que alguien entienda por qué Dios te está respaldando, esa persona tendría que orar mucho contigo y mucho por ti. Esa persona tendrá que decirle: ay, pastor, no entiendo por qué, pero a ver, véngase. Señor, muéstranos cómo nos vas a respaldar. Porque muchas veces he dicho: mira, hermanos, vamos a hacer esto y eso. ¿Y cómo le va a hacer, pastor? La verdad no sé. Y nadie tiene por qué entenderlo, si ni yo lo entiendo. Pero no me interesa entenderlo, por una simple razón: no es mi obra, no es mi iglesia, no es mi poder el que está en juego. Quizá mi nombre, pero hay tantos nombres manchados, hermano, que uno más, uno menos. Lo que sí es: Señor, es tu palabra, Señor, es tu iglesia, Señor, es tu nombre, Señor, es tu poder. Yo no sé cómo me vas a respaldar, lo único que sé es que si me llamaste, ya aquí estoy. Nadie tiene por qué entender el respaldo tuyo de Dios. Porque no, vamos, necesitarían orar juntos: Señor, muéstranos el respaldo de este. Y el Señor te puede decir: ¿y a ti qué de este? Usted busque lo suyo, ándele, levántese, vámonos, a que lo respalde también. No te preocupes por qué Dios respalda, por qué Dios no respalda. Usted haga lo suyo. No le compete a usted. Solo Dios y la persona deben de saber el tipo de respaldo que se tiene que mover.
Respaldo por fe. Amén o no amén. Mateo capítulo 21, versículo 18. Esto a mí me conflictó muchos años. Dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. ¿Ve? Tenía hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué pasó, Jesús? Oye, pero no era temporada de higos, Jesús. Una lección de fe que disipa el temor. Eso es lo que yo aprendí de esto. Jesús les quiere enseñar fe a sus discípulos. Y entonces Jesús se acerca a la higuera. ¿Por qué no hay fruto? Dame fruto. ¿Y la higuera? Yo creo que veo a Jesús y le digo: no es temporada, ¿no? Y Jesús le dice a la higuera: jamás nazca fruto de ti. Y en ese momento, dice la Biblia, se secó la higuera. Y sus discípulos se quedaron: ¿cómo es que al instante se secó la higuera? Lo que más me sorprende es lo que Jesús termina diciendo. Y respondió Jesús y les dijo: en verdad te digo que si tuvieres fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Jesús les da una lección de fe maldiciendo una higuera. Le digo: a ver, Jesús, no entendí que no se supone que si pido me vas a dar lo que yo quiera. Y ¿por qué no bendecir a la higuera? ¿Por qué no bendijiste a la higuera, Jesús? ¿Por qué Jesús no bendijo a la higuera para que diera fruto? No lo sé. No lo dice la Biblia. Y no voy a andar indagando ni andando suponiendo cosas que no existen, ¿verdad? Lo que sí sé es que en una ocasión tuve que pararme enfrente de un bar y decirle a ese bar: en el nombre de Jesús te cierras, y se cerró. Porque la oración de aquella persona que cree, recibe. Y por eso cuando he orado por un negocio: Señor, ayúdales. Y ahí van. Ya no es por mi fe. Y ahí va el negocio que se despega y que no despega. Y pues oren. O lo secas o lo levantas. Pero nada medias, hermano. De eso se trata el empuje. De eso se trata el respaldo de Dios. Por eso Dios dice: ni tibio, ni sancochadito, ¿va? O frío o caliente. O no se mueve o muévase bien. Por eso Dios no bendijo a la higuera: dame fruto, sécate.
Se acabó. Y se acabó el problema. Y se acabó la higuera. Dios no tiene tiempo de andar esperando del que se imagina que quiere algo. Recuerdo de un amigo que le digo: ¿qué quieres servir a la iglesia? Yo quiero trabajar con los niños. Pasaron 7 años. Hermano, ¿ya está trabajando con los niños? No, pastor, todavía no. No puedes perder tu tiempo. No debes perder tu tiempo. ¿Sabes por qué te conflictúas con el pecado? Porque estás perdiendo tu tiempo. Ay, Señor, tanto luchando con este pecado y no lo puedo dejar. Deje de estarse rascando el ombligo espiritual, ¿ah? Y póngase a trabajar en el Señor y me dice si tiene tiempo para pensar en pecado, para pensar en maldad. Usted dígame si tiene tiempo. Trabajo, niños, su vida, la iglesia. Nada más dígame si tiene tiempo para andar pensando en pecado. No hay tiempo. Por eso le dice: líbrame del mal. Yo me he dado cuenta que las veces que mi mente quiere viajar a hacer travesuras es porque no estoy en lo que debo de estar. Y entonces me regreso. Ubícate, mi chavo. Ubíquese, aquí es donde usted debe de estar. Y póngase a orar, ándele. Y ore por esto, y ore por aquello. Porque no hay tiempo. Pero el respaldo de la oración. Yo se lo digo 3 domingos diciéndole el mismo proceso de oración. ¿Qué pasa cuando estás orando? ¿Estás hablando a la nada? ¿Sí? Cuando tú oras, inclinas tu rostro: Señor, otra vez aquí, viendo a ver si me respondes, queriendo saber si algún día bajará tu ángel y me mostrará una visión. No, hermano, eso no pasa cuando usted ora. La Biblia dice, y esta es la confianza que tengo en Dios, que cada vez que yo oro, Él me escucha. ¿Sabe qué pasa cuando usted ora? Dios inclina su oído a ti y te empieza a escuchar. Y entonces empieza a escuchar tu carne y el Espíritu Santo se empieza a mover. Empiézame a bendecir. La Biblia dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Romanos dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces usted: Espíritu Santo, tómame porque vamos a orar. Yo quiero esto, y para Navidad esto. Pero que sea tu Espíritu el que me revele. Y entonces el Espíritu Santo empieza a poner palabras en tu boca que tú jamás te imaginaste orar. Y la Biblia dice que Dios inclina su oído. ¿Y sabe qué pasa? Dios empieza a escucharte y te empieza a meter con gemidos indecibles. Pastor, pero ¿a poco sabemos orar como conviene? La Biblia es clara y dice: no lo sabemos. Hemos de orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede. Y está usted orando y Dios está escuchándole. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 8 que Dios toma incienso del altar y se lleva la oración a la presencia del Padre y se hace una mezcla entre fuego e incienso y se arroja a la tierra. ¿Sabe cuándo se arroja a la tierra? Cuando usted dice la palabra amén. Cuando usted, ¿sabe qué pasa cuando usted dice amén? Cuando ora, Dios también dice amén. Porque las promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén.
Cuando usted está orando y Señor, te clamo porque mi casa siempre guarde el pacto perpetuo entre tú y nosotros. ¿Ya lo oraste así? ¿Ya le dijiste, Señor, que mis hijos guarden tu pacto? Oh, Señor, bendice a mis hijitos para que sean hombres de bien en la tierra. Vámonos a lo eterno, hermanos. Denle la ventaja a sus hijos a lo eterno. Señor, que mis hijos guarden el pacto perpetuo entre tú y los hombres. Que lo consigan. En el nombre de Jesús, y los ángeles se empiezan a mover. Lo pido en tu nombre, y los ángeles solamente están esperando. Porque en el momento en que tú dices amén y en el cielo truena, dice la Biblia. Gracias por los efectos, sí. Y el Padre dice amén, la Biblia dice, y entonces hubo truenos, relámpagos, y la tierra tembló por causa de la respuesta. Dios dice amén. Y me gusta la traducción en hebreo de amén. Adonai, Rey fiel. Pero también me gusta la que es en griego, para que cuando yo digo Señor, así sean las cosas, y Dios me diga así sean, hijo. Porque cuando yo oro, Dios me está escuchando. No porque sea santo. Les hice una pregunta a la iglesia una vez y le dije, a ver, hermano, usted dice que ore yo porque a mí Dios sí me escucha. Sí, pastor. Ok. ¿Por qué cree que Dios me escucha? No, hombre, me sentí en las nubes. No, que porque hay más santidad. Dije, gloria a Dios. No, que porque está bien ungido el pastor. Ay, santo es el Señor. Qué buena estima me tiene la iglesia. No, por la sabiduría. Yo dije, oh, santo es el Señor. No, por la autoridad. Dije, wow, en qué buena estima me tienen. Y es por eso, pastor. No, hermanos, nada de eso tiene que ver con la oración. ¿Por qué es? Porque yo sí creo que Dios me escucha. Porque Dios me escucha cuando oro. No lo dudo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, sin dudar. No lo dudo. Y le digo al Señor cada día, Señor, respáldame. Señor, bendíceme. Señor, ensánchame. Y parezco como periquito australiano, hermano. Y cuando estoy viendo y me acuerdo nada más de la oración, Señor, ¿en qué quedamos? Ensánchame. Que me ensanches, que me ensanches, que me ensanches. Y luego voy caminando y el respaldo. Respáldame, Señor. El día miércoles tuve que ir a orar por un hermano. Yo iba de salida para Querétaro. Me dicen, pastor, me van a operar. No te preocupes, ¿dónde estás? En tal hospital. Y ahí van por mí, llego. En el nombre de Jesús, no te operan. Nos vemos, hermano. Y no lo operaron. Porque yo estoy pidiendo el respaldo que viene de lo alto. La bendición que yo clamo para su vida no es una bendición de buenos días, hermanos, Dios me lo bendiga. La bendición que yo pido para su vida es la bendición sobrenatural de Dios, la que te dé la ventaja sobre lo terrenal. Deje de hacer menos a su Dios, porque el Dios que usted tiene, el Dios que usted ama, al Dios a que usted sirve, creó los cielos y la tierra, y ese poder tiene. Deje de subestimar a su Señor. Y si va a pedir el respaldo de Dios, sepa bien lo que está pidiendo. Y si va a ensancharse, sepa bien lo que está pidiendo. Y si va a pedir al Señor que no lo meta en tentación para que no se dañe, sepa bien lo que está pidiendo. Porque se está trasladando a lo eterno. Y si usted se harta con Dios, no le conviene estar en lo eterno.
Pero si a usted le gusta esa presencia, si usted anhela cada día más esa presencia, yo no sé qué está haciendo perdiendo el tiempo en lo terrenal.